Hola, bienvenidos a la nueva ayudantía. Ahora cambió un poco el ángulo, así que no van a alcanzar a ver mi cara, pero para la próxima ayudantía espero que esté solucionado este tema. Vamos a ver bonos. Em, lo otro, supe que van a tener la prueba pronto, me parece que la próxima semana, entonces como el tema de bonos igual es grande, para no apurar tanto los ejercicios y el repaso que vamos a hacer, prefiero dividir esto en dos ayudantías, entonces habrá una ayudantía 5 y una ayudantía 6. Esta que vamos a hacer ahora va a ser la ayudantía 5, en que vamos a ver más bien introducción a los bonos. ¿Ya? Entonces partamos por lo inicial. Algunos pequeños conceptos que tienen que manejar. Tenemos P, que va a ser ¿cómo se llama? El precio del instrumento, del bono que vamos a ocupar. Que también se conoce como el valor al cual se transa el instrumento. Entonces el precio del instrumento, valor al cual se transa en el mercado. ¿Sí? Vamos a tener F, que es el nominal o valor cara o valor par, son sinónimos, que finalmente es el saldo insoluto del bono. Nominal, valor cara, valor par o el saldo insoluto, ¿sí? Lo que falta por amortizar. También tenemos I, que va a ser la tasa cupón o la tasa de emisión. Finalmente van a ser los intereses que nos va a generar el instrumento. Tasa de emisión, tasa cupón. Y tenemos Y, que va a ser nuestro costo de oportunidad o la TIR, la tasa interna de retorno. Entonces va a ser nuestra TIR. También se lo conoce como la tasa a la cual se está transando el bono, o sea, la tasa de transacción. Tasa de transacción o costo de oportunidad. Ya. Este es, digamos, el vocabulario inicial que tienen que manejar para resolver problemas con bonos, ¿sí? Porque generalmente los enunciados se los van a decir con palabras, entonces para que reconozcan a qué se refiere con cada palabra. Bueno, esto es meramente introductorio. Ahora vamos a lo que nos convoca, que es bonos. Entonces, ustedes habrán visto en clase que es un bono, es una forma que tienen las empresas o incluso los países de levantar capital. Entonces por lo mismo tenemos bonos soberanos que son de países y tenemos bonos corporativos que son de empresas. Entonces finalmente, ¿qué es un bono? Es una forma que, ahora veamos de forma más simple, el emisor, que es el que emite el bono, eh, quiere tomar dinero prestado para los propósitos que requiera, y el inversionista, que es quien presta el dinero, va a recibir ese dinero de vuelta de distintas formas. ¿Ya? Vamos a ver tres tipos distintos de bonos. Entonces, primero, ¿cuál va a ser el precio de este bono? Como el precio de cualquier activo o instrumento, es finalmente los flujos que nosotros esperamos recibir de este instrumento en el futuro, traídos a valor presente a nuestra tasa que sería como el costo de oportunidad. Entonces, esto expresado sería la sumatoria de los flujos de caja que vamos a recibir en el tiempo, ¿cierto? No sé, del tiempo 1 hasta n, o digamos hasta t mayúscula. Acá t mayúscula representaría el vencimiento o el maturity, en la madurez del bono. Y este flujo, esta sumatoria de flujos de caja las tenemos que traer a valor presente. ¿Y cómo las traemos a valor presente? Con nuestra TIR. ¿Sí? Es la tasa de costo de oportunidad a la cual vamos a descontar estos flujos para traerlos a valor presente. ¿Sí? Ya, entonces, nosotros tenemos tres tipos de bonos distintos, que son los más usuales. Tenemos los bonos cero cupón, que como dice el nombre,
no genera cupones, o sea, no devuelve intereses en forma de cupones en el tiempo, sino que simplemente tú compras un precio y recibes finalmente el nominal al vencimiento. Tienes el caso del bono Bullet, que es el bono más clásico, que es básicamente tú pagas el precio del instrumento, vas a recibir cupones en el tiempo y finalmente vas a recibir el último cupón más el nominal. Y tienes el installment, que son cuotas iguales. Entonces veamos esto en un dibujo como para ver los flujos. Entonces, eh, pensémoslo desde el punto de vista del inversionista. En el caso del cero cupón, ¿cómo se van a ver los flujos? Yo estoy pagando el precio hoy por el instrumento y en alguna fecha del futuro yo voy a recibir un flujo que va a ser el nominal. Obviamente estas flechas no están proporcionales porque yo voy a querer pagar un precio menor al nominal, ¿cierto? Ya, entonces acá tenemos el precio y tenemos el nominal o el valor cara que vamos a recibir al vencimiento. En el caso del bullet, eh, voy a borrar. En el caso del bullet, se va a ver de esta forma. Tenemos el bono bullet. Nosotros vamos a pagar un precio hoy, P, y en el tiempo vamos a recibir intereses y finalmente el nominal más un interés, ¿cierto? Estoy recibiendo intereses y acabo de recibir flujo más interés. Y tengo el caso del installment, que es el clásico de créditos hipotecarios, en que yo estoy pagando un precio y en el tiempo voy a recibir cuotas iguales. Es decir, en vez de recibir intereses y finalmente el nominal, este nominal va a estar dividido con los intereses en cuotas iguales, ¿sí? Y en el caso de los installments, al comienzo estas cuotas son principalmente intereses y después son principalmente amortizaciones. Vamos a entender eso mejor cuando hagamos ejercicio. Ya, en el caso del instrumento del bullet, es el que suelen emitir la mayoría de las empresas, o sea que tú compras el bono y vas a recibir cupones y finalmente el nominal más un último cupón. En el caso del installment, es principalmente el de los créditos hipotecarios de los bancos, es decir, si es que lo vemos de esta forma conceptual, yo como una persona que quiere comprar una casa, yo soy en teoría el que está emitiendo el bono installment y el banco es el que me lo está comprando. Entonces el banco me está prestando el dinero para comprar la casa y finalmente yo voy a tener que pagarle las cuotas iguales, ¿cierto? Las amortizaciones de la casa a lo largo de un tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué fórmulas necesitamos para calcular estos instrumentos? Principalmente necesitamos la fórmula que ya les mostré, que es la de sumar flujos y traerlos a valor presente. Pero en el caso de los bonos installment, también necesitamos la fórmula de cómo calcular una cuota para que sean cuotas iguales. Y esa fórmula se escribe como la cuota es igual al flujo, perdón, al valor cara o al nominal por la tasa de emisión, 1 más la tasa de emisión elevado al vencimiento dividido en 1 más la tasa elevado al vencimiento menos 1. ¿Sí? Entonces con esta fórmula nosotros tenemos el cálculo de cuál sería el valor de la cuota y estas cuotas simplemente las tendríamos que sumar y traer a valor presente. ¿Ya? Otra fórmula que es importante es cuando les dan la tasa de emisión, por ejemplo, anual, y ustedes tienen pagos de cupones semestrales, van a tener que convertir esa tasa de anual a semestral. En el caso de una tasa simple es bastante directo, o sea, si es que es anual 5%, semestral va a ser 2,5. Pero cuando se trata de una tasa de interés compuesto, ahí tienen que recordar que se cumple, que por ejemplo uno más, pensándolo como tasa lativ también, pueden hacerlo con el I latina, que sería la tasa de interés, 1 más la tasa semestral
al cuadrado va a ser 1 más la tasa anual, ¿sí? Siempre se va a cumplir esa igualdad. Luego, 1 más la tasa trimestral elevado a 4 va a ser 1 más la tasa anual, ¿sí? Entonces, si es que yo despejo acá, me quedaría que la tasa semestral va a ser finalmente 1 más la tasa anual elevado a 0,5 menos 1, ¿sí? Y en el caso de la trimestral sería 1 más la tasa anual elevado a 0,25, ¿cierto? Menos 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos fórmulas. Ya, esto también es importante que recuerden cómo transformar tasas compuestas, que también es simple, pero por si acaso, por si no se acordaban. Entonces voy a borrar esta fórmula. Ya vimos los tres tipos de bonos, cero cupón, bullet e installment. Vimos cómo calcular la cuota del bono installment y también vimos cómo transformar las tasas. Ahora les voy a enseñar un consejo para sumar los flujos de forma más fácil. Entonces pensemos, les voy a hacer una demostración rápida, que en el caso del precio de un installment, nosotros lo vamos a ver de esta forma, va a ser la cuota dividido en 1 más la TIR, ¿cierto? Esto va a estar elevado a 1 más otra cuota. Acá estoy haciendo la sumatoria de los flujos traídos a valor presente. 1 más y al cuadrado más bla bla bla. Acá me va a quedar finalmente 1 más y elevado a t menos 1 más en la cuota 1 más y elevado a t, ¿cierto? Entonces, imaginen que yo tengo muchos flujos y los voy a tener que traer a valor presente. Como ustedes van a tener que hacer esto en su calculadora, por lo menos en las pruebas que eran escritas en papel, era bastante latero, entonces hay una fórmula para esta ecuación, escribirla como una simple fórmula y así no tener que calcular cada uno de los flujos. Entonces les voy a hacer una pequeña demostración. Acá lo único que tengo que hacer es, ya voy a decir que esta es la ecuación 1, entonces voy a hacer la ecuación 1 por 1 más y, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar p por 1 más y, entonces va a ser p más py, ¿cierto? Y acá me va a quedar la cuota más la cuota 1 más y más, acá me va a quedar la cuota de 1 más y elevado a t menos 2 más la cuota de 1 más i elevado a t menos 1. ¿Sí? Ya, entonces si es que acá yo resto si le resto 1, ¿cierto? Esta ecuación de acá me va a quedar como py, acá me va a quedar c, ¿cierto? Y se me van a ir todos los términos que están entre medio, menos este que me va a quedar restando, ¿cierto? Entonces me va a quedar c menos c 1 más y elevado a t, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente despejar p. Voy a dividir por y, acá los voy a meter dentro del mismo denominador. Entonces déjeme borrar para continuar. Me va a quedar py es igual a c uno más y elevado a t menos 1, ¿cierto? Y esto va a quedar dividido en 1 más y elevado a t. Acá voy a pasar al tiro dividiendo la y para no escribir la ecuación dos veces.
y me va a quedar de esta forma la ecuación. ¿Sí? Ya. Entonces acá tenemos nuestra ecuación para una suma de cuotas indefinidas y lo hacemos de forma directa. Tenemos. Después van a ver que esta fórmula les va a ayudar mucho. Ahora pensemos en qué pasa si es que yo tengo cuotas a perpetuidad. O sea, yo voy a recibir flujos hasta el fin de los tiempos. O sea, a perpetuidad, que es como se conoce. Entonces, ¿qué significa eso? Yo voy a decir cuál va a ser el precio de este instrumento cuando es el límite de t a infinito. ¿Sí? ¿Cómo soluciono este problema? Voy a tener que ver la convergencia. Acá como yo voy a asumir que la TIR siempre va a ser positiva, este número es mayor que 1 y este también, por lo tanto no convergen, sino que se van al infinito. Y ambos convergen a la misma velocidad, ¿cierto? Porque acá simplemente es menos 1, entonces la diferencia que hace cuando uno lo ve hacia el infinito es marginal. Entonces me va a quedar infinito dividido en infinito. Yo sé que por L'Hopital tendría que calcular la derivada de ambos términos. Entonces acá, ¿cómo me va a quedar la derivada? T1 más y, t multiplicado por 1 más y esto elevado a t menos 1, y lo mismo abajo se me van a simplificar. Entonces, ¿cuánto me va a quedar el precio? Va a ser la cuota dividido en la tasa interna de retorno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les dicen cuál es el precio de este instrumento si es que me entrega flujos a perpetuidad, sería la cuota dividido en la tasa interna de retorno, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos fórmulas que nos van a servir harto para el cálculo de los ejercicios. Duración y convexidad las vamos a ver en la siguiente ayudantía para alcanzar a hacer todos los ejercicios. Entonces en esta ayudantía vamos a ver principalmente introducción, lo que acabamos de ver, introducción a los bonos, vimos cómo se estructura un cero cupón, un bullet, un installment, las fórmulas principalmente ligadas a installment, y vamos a hacer algunos ejercicios y también una parte conceptual. ¿Ya? Otra cosa importante, que es una propiedad que se cumple en estos instrumentos, es que cuando mi tasa de emisión o mi tasa de cupón es mayor a emitir, entonces I es mayor a Y, se cumple una propiedad, y es que cuando I es mayor a Y, que el precio va a ser mayor al valor nominal, ¿sí? Entonces esto les va a servir para verificar un poco sus cálculos. Lo mismo cuando la TIR, cuando la tasa de cupón es menor a la TIR, entonces el precio va a ser menor al valor nominal, y cuando la tasa es igual a la TIR, entonces el precio es igual al nominal. ¿Sí? Esto les va a servir para comprobar resultados. Porque por ejemplo, si es que no tienen mucho tiempo para revisar, van a ver... parece que la parte de arriba queda fuera de la cámara de esta esquina, así que lo voy a escribir un poquito más abajo. Entonces, cuando mi tasa de interés es mayor a la TIR, entonces mi precio es mayor al nominal. A ver si alcanza a ver ahí. Entonces mi precio es mayor al nominal. Sí, se alcanza a ver. Cuando mi tasa es menor a mi TIR, entonces mi precio es menor al nominal. Y cuando mi tasa es igual a la TIR, entonces mi precio es igual al nominal. ¿Sí? Se cumple esa propiedad. Ya. Entonces pasemos directamente a los ejercicios, para que ya apliquemos la materia y van a ver que es bastante simple. Ya, a ver, la ayudantía. Ya, entonces el primer ejercicio dice, calcule el precio de un portafolio compuesto por un bullet, bla bla bla, por un cero cupón y por un installment. Entonces para este tipo de problemas yo les recomiendo que dividan la pizarra en tres y calculan cada tipo de instrumento en un lado de la pizarra. Entonces en el caso del
del primero, que es un bullet. Ya vamos a tener un bullet. Vamos a tener un cero cupón. Y vamos a tener un installment. Te lo voy a escribir un poco más abajo porque parece que la esquina de la pizarra queda justo afuera de la cámara. Entonces tenemos un bullet, un cero cupón y un installment. En el caso del bullet, me están diciendo que el vencimiento es a 3 años, entonces el T es 3. Me dicen que el valor cara es de 100, entonces el nominal es de 100. Y me dicen que los pagos son anuales y la tasa de emisión es 6% anual compuesta. Como los pagos son anuales y la tasa es anual, da lo mismo si es simple o compuesta, ¿cierto? Me están diciendo que I es igual a 6%. Y, ¿qué más? Y que los pagos son anuales, ¿cierto? Eso si quieren lo pueden anotar. Y que se transa una tasa de 4%. ¿Qué significa eso? Que la TIR es de 4%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularía esto? Si es que son 3 años y los pagos son anuales, van a ser 3 flujos. Yo voy a pagar un precio P hoy, ¿cierto? Y voy a recibir 3 flujos. Voy a recibir I y el flujo más un interés, ¿cierto? Ya, entonces es bastante simple este problema. Tengo que calcular el interés. Yo sé que el interés, en un segundo, el interés se calcula como F, que es el nominal, por I, ¿cierto? El devengo de los intereses se produce sobre el saldo insoluto, por eso me queda que el interés es F por I. Y esto sería 100 por 6%, entonces los cupones son de 6, ¿cierto? Entonces ahora yo sé, voy a recibir 6 acá, voy a recibir 6 acá, y acá el flujo más el interés va a ser 106, ¿no es cierto? Y el precio es el que tengo que calcular. ¿Cómo calculo el precio? Como lo hemos revisado, va a ser 6 más 6 más 106 y tengo que descontar esto a los años respectivos. Esto lo estoy recibiendo en un año, esto en 2 años, esto en 3 años, los traigo al valor presente, ¿cierto? Eso lo hago con la TIR. Me va a quedar, como la TIR es de 4%, 1,04, 1,04 y 1,04. Esto es el primer año, el segundo año y el tercer año. ¿Sí? Ya, entonces con eso tenemos el precio del primer instrumento. A ver, denme un segundo, parece que no traje la calculadora. Ya, ahora sí. Entonces va a ser 6 dividido en 1,04 más 6 dividido en 1,04 al cuadrado más 106 dividido en 1,04 al cubo. Y esto me da 105,55. Entonces acá le vamos a pedir un poco de espacio al cero cupón. Y esto me da 105,55. Entonces lo podríamos completar acá si queremos que nuestro dibujo quede completo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el caso del bullet. El caso del cero cupón es bastante simple porque como no tiene cupones, es simplemente traer el flujo a valor presente. Me están diciendo qué detalle me dan. Bla bla bla. Bono cero cupón con valor cara de 500. Entonces el flujo que voy a recibir, que es el nominal, es de 500. ¿Qué más? Con un plazo a 10 años. O sea, el T es igual a 10. Y se transa una tasa de 8%, o sea que la TIR es de 8%. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se vería en nuestro dibujito con flujo? Sería, acá yo estoy pagando un precio y voy a recibir el nominal. Entonces, mi nominal, yo sé que es de 500. Mi precio, por lo tanto, va a ser 500, que los voy a descontar a la TIR, que es de 8%. Y como esto lo voy a recibir en 10 años más, entonces va a ser elevado a 10. ¿Cuál sería mi precio? 500 dividido 1,08 elevado a 10. Y esto es 231,6. Ya no, lo pueden completar ahí también. Y finalmente tenemos el caso del installment.
¿Qué nos dice? Adicionalmente, el portafolio contiene un bono installment que acá nos están dando la cuota calculada. La cuota nos dicen que es de 50. ¿Qué más? Pagos semestrales por 5 años y se transa una tasa de 5%. Entonces nos dicen que la TIR es de 5%. La TIR siempre, a menos que nos digan en detalle, vamos a asumir que es anual y que además es compuesta. La TIR es anual compuesta a menos que nos digan lo contrario. ¿Ya? ¿Y qué más? Nos dicen que es por 5 años. Entonces el T debiera ser 5, pero yo les voy a dar un consejo. El T más que el plazo, tómelo como la cantidad de cupones que van a recibir. En este caso, como los pagos van a ser semestrales y son 5 años, entonces yo voy a recibir 10 cupones. ¿Sí? Ya. ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular el precio, ¿no es cierto? Entonces vamos a ocupar la fórmula. Si se fijan acá, ¿cómo sería esto? Sería, estoy pagando un precio y voy a recibir muchos cupones, son 10 cupones, o sea, 10 cupones de cuotas iguales. Acá puse algunos nomás, puse 5, son 10, porque son semestrales, ¿cierto? Entonces, como ya tengo la cuota, lo único que tengo que hacer es decir que el precio es la cuota más bla 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 cuota, ¿cierto? Y esto descontado a la TIR, que me dicen que es de 5%, pero es de 5% anual y yo quiero recibir semestral. Entonces esta TIR, que es anual y que la TIR siempre es compuesta, yo la tengo que convertir a una TIR semestral. Entonces, si recuerdan la fórmula, esto lo tengo que elevar a 0,5 y restarle 1, porque la estoy pasando de anual a semestral, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Esto, mi TIR semestral va a ser 1,05 elevado a 0,5 menos 1. ¿Y eso cuánto va a ser? Le damos la calculadora. Va a ser 1,05 elevado a 0,5 menos 1 es 2,47%. Entonces ahí tengo mi tasa semestral. Por lo tanto, esa es la tasa que voy a ocupar acá. 1,0247. El mismo término para no escribirlo tres veces. Acá va a estar elevado a 1, que es el primer semestre, a 2 y finalmente a 10. ¿Sí? Ya. Pero para no tener que digitar esto 10 veces, vamos a ocupar la fórmula que les enseñé y que les demostré, porque a veces en las pruebas les hacen demostrar algunas fórmulas, entonces para aprovechar les demostré esa fórmula. A ver, tengo la fórmula acá. Entonces, ¿cuál era mi fórmula? Era precio es igual a... lo tengo... acá. Precio es igual a cuota dividido en la TIR. Y esto 1 más y elevado a t menos 1 dividido en 1 más y elevado a t. ¿Sí? Perfecto. Entonces calculemos. Voy a borrar los datos de acá porque tengo un espacio arriba, pero sé que no se ve en la cámara, así que filo. Ya tengo tengo el espacio. Entonces va a ser mi precio es igual a mi cuota, que yo sé que era de 50, mi TIR, que yo sé que era 2,47%, entonces va a ser 0,0247, y acá es 1,0247, T, que va a ser la cantidad de cupones que voy a recibir, que son 10, menos 1, acá dividido en 1,0247 elevado a 10. ¿Sí? Entonces esto lo metemos en la calculadora. 247 elevado a 10 menos 1 dividido en 1,0247 elevado a 10 por 50 dividido en 0,0247. Me da que el precio es de 438,28.
Por lo tanto, en este problema me preguntaban cuál es el valor del portafolio si está compuesto por estos tres instrumentos. Eso es simple, ¿cierto? Va a ser, a ver, déjenme borrar. ¿Cuál va a ser el valor del portafolio? Voy a borrar acá la mitad. El valor del portafolio va a ser la suma de los precios que lo componen, ¿cierto? Entonces va a ser el precio 1 más el precio 2 más el precio 3. Y digamos que este era el precio 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces sumo el valor de los componentes. Va a ser 105,55 más 231,6 más 438,28. Y esto me da 775,43. También puede ser un problema en que les dicen que el 30% del portafolio es uno, el 40% es el otro y el 25% es el otro. Y ahí tienen que simplemente hacer las sumas ponderadas de los tres, ¿sí? Ya. Entonces con eso terminamos el primer problema. Hagamos el segundo y de ahí pasamos a la parte conceptual. Borrar. Segundo problema también es facilito, esta ayudantía es más bien introductoria. Los enunciados de ambas ayudantías ya están en webcursos para que los revisen. El de la siguiente ayudantía es con problemas un poco más complejos porque ya está hacer la tabla de pagos, que ahí ya tienen que construir cómo se va a distribuir los intereses en el tiempo y las cuotas que se van a pagar, bla bla bla. También es simple, es mecánico. Y en la próxima ayudantía también vamos a ver lo que es el concepto de duración de Macaulay, la duración modificada, la convexidad y vamos a ver la neutralidad de una cartera a los cambios de tasa. Pero eso lo vemos no la próxima semana porque la voy a hacer la ayudantía antes, pero se las voy a subir yo creo que mañana o quizás el viernes. Entonces veamos el ejercicio 2. Nos dice calcule la TIR de un bono installment de valor cara 50. Entonces, perdón, ¿dice valor cara? Sí. Valor cara 50, entonces el flujo es de 50. Perdón, no el flujo, el nominal. La madurez es de un año, pero los pagos son semestrales, entonces yo les aconsejo que recuerden siempre eso, que T, para el tema de cálculo, más que verlo como el vencimiento, verlo como la cantidad de cupones que van a recibir, ¿sí? En el caso del cero cupón, obviamente hágalo con el tiempo. Ya, y dice que las cuotas son semestrales y es un año y me dan que la tasa de interés es compuesto anual de 3%. Entonces yo necesito el semestral para calcular la cuota, ¿cierto? El interés que me dan es anual y me dicen que es de 3% y que además es compuesto. Entonces el interés semestral no va a ser 1,5 porque como es compuesto tengo que ver que los intereses me generan intereses, entonces mi tasa semestral va a ser 1,03 elevado a 0,5 menos 1, ¿no es cierto? Y esto, si no me equivoco, es 1,49%. Ya. Y me dicen que el precio del instrumento es de 49,28. Entonces acá voy a necesitar la fórmula para calcular la cuota, que se las había anotado, que es esta de acá. La cuota es el nominal por el interés, 1 más el interés elevado a t, 1 más el interés elevado a t menos 1. ¿Sí? Ya. Se fijan acá, interés semestral. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando cuál es la TIR. O sea, me están preguntando por la Y. Generalmente no me preguntan esto, pero en este problema lo van a hacer así para complejizarlo un poco. Entonces la cuota va a ser el nominal, que es 50 por la tasa, que es 0,0149. ¿Cierto? Acá reemplazamos. Menos 1. Entonces la cuota, veamos cómo nos da nuestra cuota. Si no me falla la memoria es 25,56. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que el precio va a ser, como son dos cuotas, y estos installments, va a ser 1 más Y
elevado a 1 y 1 más y elevado a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer si es que yo tengo el precio y acá mi incógnita van a ser las TIR? Entonces, yo les recomiendo ocupar una variable auxiliar, decir que X va a ser 1 más Y, ¿sí? Entonces acá voy a reemplazar, simplemente ocupando mi variable auxiliar, para no escribirlo de nuevo, lo voy a reemplazar inmediatamente acá. Y también voy a reemplazar los valores, entonces en realidad voy a escribir todo de nuevo. Me va a quedar que el precio que me lo dieron es 49,28, las cuotas son 25,56 y mi X acá va a estar como X y acá como X al cuadrado. Si es que yo paso multiplicando, resto y dejo igualado a 0 para resolverlo como una ecuación cuadrática, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 49,28 x al cuadrado menos 25,56x, ¿cierto? Menos 25,56 es igual a 0. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Simple, ¿no es cierto? Voy a decir que x es igual a menos b más menos raíz de, ¿cierto? Para resolver la ecuación cuadrática, encuentro las raíces. Y resolviendo esto me va a quedar finalmente, a ver, dame un segundo. Que 1,05 me va a quedar reemplazando después que y es igual a 5%, ¿sí? Ahí van a ver por qué. Porque nos va a dar la tasa semestral. Entonces esta va a ser mi TIR anual. Y mi TIR semestral, ¿cuánto va a ser? 1,05 elevado a 0,5 menos 1 va a ser 2,47%, ¿sí? O sea, si es que ustedes resuelven este problema, les va a dar que x es igual a 1,0247. Les debería dar eso. ¿Ya? Entonces, para no perder tiempo, pasemos a la parte conceptual y con eso terminamos esta breve ayudantía. Recuerden, por favor, si es que tienen dudas, me escriben comentarios y así los puedo resolver las dudas. Ya, y ahora veamos la última parte, que es la parte conceptual. Generalmente a mí me gusta hablar de esta parte conceptual antes de hacer los ejercicios y comentar un poco, pero me gusta más hacerlo de forma interactiva, entonces como esta clase está grabada, voy a preferir simplemente que veamos los conceptos y si es que no les queda alguno claro, me escriben. Entonces en los conceptos dice la A, el riesgo de liquidez de un bono es cuando la empresa que lo emitió no tiene la liquidez para pagarme, por lo que se aplaza la deuda. Ya, entonces, la primera afirmación, A, es falsa. ¿Por qué? Porque el riesgo de liquidez no es que la empresa no tenga liquidez para pagarme, sino que el riesgo de liquidez, cuando estamos hablando de bonos, está asociado a que el mercado es ilíquido. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Falso, el riesgo de liquidez se vincula más bien a que el mercado es ilíquido. Ya, ¿qué quiero decir con que el mercado es ilíquido? Un ejemplo bastante simple. Imagínense que ustedes compran un bono, por ejemplo, de Enjoy, de esta línea de casino, y el bono no se transa mucho, o sea, la gente que está en el mercado en el que se podría transar este instrumento no está dispuesta a comprarlo, porque lo ven como un bono muy riesgoso quizás, el mercado es muy pequeño, no hay muchas transacciones, entonces yo estoy obligado prácticamente a quedarme con este bono hasta el vencimiento, y está el riesgo de que quiebre la empresa y que finalmente quizás no me puedan pagar. Entonces, si es que yo quiero vender este bono, un comprador me puede decir, perfecto, te lo compro, pero como hay tanto riesgo de liquidez, te voy a castigar. Entonces el bono, no sé, digamos que vale 50,
pero el comprador estaría dispuesto a comprármelo a 20. Entonces, como yo tengo que bajar tanto mi precio, esa pérdida que se da en el precio es el riesgo de liquidez, ¿sí? ¿Y cómo se evita el riesgo de liquidez? Transando en un mercado grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mercado chileno en comparación al mercado norteamericano es muy pequeño. El- pero también en el caso de los instrumentos, el riesgo de liquidez también puede que no esté asociado directamente al mercado, sino que al mercado del instrumento, o sea, quienes estén dispuestos a comprar ese instrumento. ¿Sí? Ya. Entonces, en el caso de la pregunta B dice, el riesgo de prepago está asociado al costo de colocación del emisor. Eso es correcto. El riesgo de prepago es el que tienen los bancos básicamente cuando te prestan dinero, digamos, para un crédito hipotecario. Dentro de las cláusulas del crédito hipotecario con el cual tú te compras un departamento, una casa, está determinado que si es que tú prepagas la deuda, o sea, digamos que el crédito es a 10 años, pero cuando estás en el año 2 te das cuenta que las tasas son favorables para ti, para pagarlo en ese momento. Y por otro lado, tú tienes la liquidez en el momento para pagarlo, entonces tú dices, bueno, lo voy a pagar. Generalmente hay una cláusula que dice que si es que tú prepagas te van a cobrar una pequeña multa. ¿Y por qué? Porque los bancos al emitir estos instrumentos tienen lo que se llama el costo de colocación, que es básicamente la emisión del instrumento, no sé, las estampillas, todos esos costos administrativos. Entonces, para ahorrarse esos costos y también el riesgo de la colocación, te cobran una pequeña multa, ¿sí? Entonces, es verdadero, el riesgo de prepago es el que está vinculado al costo de colocación. En el caso de la C, dice si la inflación es igual, ahí sale inación, pero quedó mal escrito. Si la inflación es igual a mi interés nominal, mi retorno efectivo es mayor a la inflación. Entonces, esto parece como un trabalenguas, pero para pensarlo de forma más simple, nosotros tenemos que hacer lo que se llama la paridad de Fisher, que es básicamente decir eh, que uno más el interés nominal es igual a uno más el interés real multiplicado por uno más, ¿cómo se lo escribo? Más la inflación. La inflación generalmente se escribe como pi. Entonces, ¿qué significa esto? Esto se suele aproximar, se queda como el interés nominal es aproximadamente el interés real más la inflación, que es básicamente el interés nominal, que generalmente es el que aparece en los cupones, se compone como la tasa real del instrumento más la inflación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un instrumento que me está rentando 5%, el 5% es nominal, y eso qué significa que el interés real que yo voy a ganar va a depender de la inflación. ¿Por qué depende de la inflación? Porque imagínense que yo compro un instrumento, hagamos el ejemplo en Argentina, que hay mucha inflación, digamos hipotéticamente que el interés nominal de este bono argentino es de 30%, entonces yo digo, oh, estoy ganando un montón de dinero, pero al mismo tiempo, yo sé que en este ejemplo hipotético, porque no sé cuánto es la inflación de Argentina en este momento, creo que como 40%, eh, ya digamos que tengo un interés nominal de 30%, pero la inflación es de 28%, entonces mi interés real, o sea, lo que efectivamente estoy ganando es de 2%, ¿sí? Eh, para eso también se conocen lo que son los instrumentos, los bonos indexados a la UEF, que es básicamente te asignan un retorno UEF más un X%, digamos, no sé, UEF más 2%. Entonces, en los periodos en que hay mucha inflación, este bono indexado a la UEF me está dando UEF, que va a ser inflación, más el X% del real, entonces me está garantizando un retorno real por sobre la inflación, ¿sí? Entonces finalmente los bonos indexados a la UEF son bonos que me permiten resguardarme de la inflación, ¿sí? En el caso ¿cómo se llama? De los bonos norteamericanos están los que se conocen como los TIPS, que son los Treasury
Inflation Protected Securities o algo así, no me acuerdo qué significaba la sigla, pero es básicamente instrumentos que cuando hay mayor inflación uno se cubre de esa mayor inflación, ¿sí? Ya, pero esto fue un paréntesis. ¿Cuál es la pregunta? Me dicen si la inflación es igual a mi interés nominal. O sea, me están diciendo que si es que mi interés nominal es igual a mi inflación, o sea que estos dos términos son iguales, mi retorno efectivo es mayor a la inflación. Mi retorno efectivo, digamos que se están refiriendo al real, me dicen que es mayor a la inflación y eso no tiene sentido, ¿cierto? Porque si es que mi interés nominal es, lo voy a hacer como un ejemplo numérico para que sea más fácil. Si es que 5, acá tengo mi interés real, me dicen que mi interés nominal y mi inflación son iguales, entonces digamos que ambos son 5. Eso significa que mi interés real va a ser de 0, ¿no es cierto? Entonces 0 no es mayor a 5, por lo tanto con un solo ejemplo demuestro que esta afirmación es incorrecta, ¿cierto? Por lo tanto, con un ejemplo ya tengo que la inflación es, perdón, que la afirmación es incorrecta, ¿cierto? Entonces es falso. Porque si es que mi interés nominal es igual a mi inflación, mi tasa real o mi interés efectivo, como quieran llamarle, es 0. En el caso de la afirmación D, dice, esto es lo que comentamos, indexar un bono a la UEF es mejor que comprar un bono a tasa flotante porque mis retornos son mayores al cubrirme de la inflación. Ya, entonces la D también es falsa, pero ¿por qué? Porque me dice que indexar a la UEF es mejor que tomar tasa flotante y eso depende, porque el bono a tasa flotante es simplemente para cubrirme un poco del riesgo de tasa, de las variaciones en el tiempo. En cambio, el bono indexado a la UEF no está vinculado al riesgo de tasa, sino que está más bien vinculado al riesgo inflacionario. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. El bono a UEF puede ser mejor que el bono a tasa flotante, pero particularmente cuando voy a entrar en periodos con inflación alta. O sea, cuando la expectativa de inflación es alta, es bueno indexarse a la UEF, pero si es que no, el bono a tasa flotante también puede ser mejor, ¿cierto? Entonces es falso porque depende de la afirmación, ¿sí? En el caso de la E, dice, la emisión de un bono se realiza en el mercado primario donde puede participar cualquier persona natural. Ya, entonces esta afirmación es parcialmente verdadera, entonces es falsa. ¿Por qué? Porque la emisión de un bono, como vieron en clase, sí se hace en el mercado primario, pero en el mercado primario no puede participar cualquier persona natural, sino que algunas instituciones financieras, bancos, etcétera, ¿sí? Entonces es parcialmente verdadera la afirmación, por lo tanto es falsa. La F, una forma de disminuir el riesgo de tasa es comprar bonos de menor duración. Esto es verdadero. El riesgo de tasa es básicamente, ya que es la tasa. Yo tengo que la tasa emitir es mi tasa libre de riesgo más un spread, ¿cierto? Entonces el riesgo de tasa es que yo puedo tener pérdida de capital de mi bono porque están aumentando las tasas y como están aumentando las tasas, yo sé que el precio del bono es inversamente proporcional a la tasa, ¿sí? O sea, mayor tasa significa menor precio. ¿Por qué? Porque, no sé, pues, digamos, pensémonos en el caso más simple para un bono cero cupón. Yo sé que va a ser, por ejemplo, un bono cero cupón a 10 años. 1 más y elevado a 10. ¿Sí? El precio, si es que y es mayor, significa que el denominador de esto va a ser mayor. Entonces va a disminuir el precio, ¿cierto? Mientras que si y es menor, mi precio va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el riesgo de tasa? Es básicamente cómo va a cambiar la TIR en el tiempo y la TIR se compone como la tasa libre de riesgo más spread. La tasa libre de riesgo generalmente se toma como libre de riesgo, dicen que es el Tesoro americano a 10 años, o sea, el Treasury 10, y el spread es básicamente el premio por riesgo que se pide para el instrumento. Esto está vinculado a las clasificadoras, agencias como Fitch o Standard Poor's o Moody's, que básicamente ven los flujos ya sea de una empresa o la estabilidad política y económica de un país
asignan notas y estas notas se reflejan en spread, que es básicamente el premio que va a exigir el accionista por invertir en ese instrumento porque es un riesgo que está por sobre el tesoro americano que digamos que es lo más seguro. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se le llama la base y esto es lo que se le conoce como el spread. Bueno, me desvío un poco, de aquí va la afirmación. Una forma de disminuir el riesgo de tasa es comprar bonos de menor duración. Y claro, si es que yo compro bonos de menor duración, significa que esto lo vamos a ver también en la próxima clase, que vamos a ver duración y convexidad. Pero menor duración, si es que lo vemos de forma solo conceptual, claramente si es que yo tengo un bono que se transa en un tiempo más corto, o sea que va a estar transándose y su tasa flotando en el tiempo, en un tiempo más corto, entonces hay menos riesgo a que a esa tasa cambie, ¿cierto? Entonces los bonos que tienen tasas más cortas, perdón, los bonos que tienen duración más corta, tienen menos riesgos de tasa, ¿sí? Y eso también se ve, de ahí vamos a ver la aproximación por polinomio de Taylor para ver el precio a partir de la duración y la convexidad que se aproxima más o menos que eh, la duración con, la, con el precio es 1 a 1 de forma porcentual. ¿Qué significa eso? Que pues, si yo tengo una duración de 5, entonces si es que mis tasas caen en 1%, mi precio va a aumentar en 5%, porque tengo una duración de 5, va a ser 5 por la variación de la tasa. Sí, eso lo vamos a ver igual de forma numérica y conceptual la próxima semana. Entonces, para resumir y de forma simple, menos duración, menos riesgo de tasa. ¿Sí? Entonces esta afirmación sí es verdadera. La G dice, las empresas emiten bonos para levantar capital de forma flexible, es decir, conseguir financiamiento barato. Y esto es cierto. O sea, las empresas, nosotros sabemos que tenemos que los activos se dividen en deuda y en patrimonio. En las clases anteriores vimos la parte del patrimonio que es la asociada a los dueños de la empresa, los accionistas, y la parte de la deuda son los acreedores que están los bonos, también están los préstamos de los bancos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una empresa querría emitir bonos y no solo endeudarse con los bancos directamente? Porque los bonos le otorgan cierta flexibilidad a la empresa de diseñar cómo quieren pagar estos instrumentos. O sea, la empresa va a definir cuál va a ser la tasa de los cupones, entonces a qué plazo se van a pagar. Es una forma de financiamiento flexible para la empresa. Y por otro lado también puede ser más barato porque ofrece, digamos, una tasa cupón más baja de la que le estaría exigiendo un banco, etcétera. Entonces, eh, es una forma flexible y relativamente más barata de financiamiento para las empresas. ¿Sí? Entonces también esta afirmación es verdadera. Y en el caso de la H, que es la última, dice, el riesgo de crédito es cuando el emisor del bono entra en default y no puede cumplir sus compromisos de pago. Y esto es cierto. O sea, el riesgo de crédito, un riesgo crediticio, es básicamente que yo compro un bono y el emisor, pensemos, no sé, por ejemplo, imagínense que compré un bono de LAN y LAN eh, entra en bancarrota y esto no es un bono senior ni nada por el estilo, tampoco está con colateral de algún activo como aviones o algo así. Entonces LAN entra en bancarrota, liquida todos sus activos, le paga los bonos más senior y yo que tengo un bono em, tengo un bono que no tiene colateral, entonces en teoría no me pagan nada, entra en default, entonces ese es mi riesgo de crédito. ¿Sí? Obviamente también existe lo que se conoce como la tasa de recuperación, o sea, como acreedor, dependiendo del bono que yo tengo, qué parte voy a recuperar. Si es que soy un acreedor más junior, digamos que puedo recuperar un 15% del nominal, que es finalmente el saldo insoluto, ¿cierto? Que comentábamos al comienzo de la clase. Pero bueno, ahora estoy divagando un poco. La afirmación es verdadera, ¿cierto? O sea, el riesgo de crédito es el riesgo de que el que emitió el bono, o sea, a quien yo le presté mi dinero, quiebre y no sea capaz de pagarme lo que corresponde, que es el nominal. ¿Sí? Entonces la afirmación es
verdadera. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase y que no les haya molestado un poco el cambio de formato. Quería mejorar un poco la iluminación, espero que haya salido bien. Y ahora, dentro de estos próximos días, les voy a subir la continuación de este tema de bonos, que es la parte que, como les comentaba, de duración y convexidad, que ya es para ver más sensibilidades, que es la parte un poco más interesante y quizás un poco más complicada. ¿Ya? Entonces nos vemos pronto. Chao.